Buenas noches chicos, es para mí un agrado, un gusto estar con todos ustedes en esta oportunidad y es un honor que me hayan considerado para poder compartir un poco de lo que es la redacción de casos clínicos, ¿no? Es bastante interesante que desde alumnos ustedes estén teniendo ese deseo, esa pasión por investigar, ¿no? ¿Y cómo empezamos? La mayoría de nosotros, también soy uno de ellos, en la publicación, en la redacción científica, es a través de los casos clínicos incluso antes que las cartas al editor, porque ni siquiera tenemos, muchas veces no tenemos el sentido de cómo se hacen. Entonces, la mayoría de nosotros empezamos con casos clínicos, ¿no? Porque lo hemos desarrollado, lo hemos visto, lo hemos leído en la práctica clínica que hemos ido avanzando, ¿no? Con los docentes, en la misma universidad. Eh, entonces, es algo más sencillo para nosotros y es como empezamos, ¿no? Entonces, sé que van a ir desarrollando paso por paso cada una de las circunstancias, cada una de las formas como ustedes van a eh, conocer lo que es la redacción de casos clínicos y el tema que me han indicado que para compartir con ustedes es acerca de que tenemos que tener consideraciones previas antes de redactar el caso clínico. Entonces, eh, todas estas circunstancias que nos van a ayudar. Bueno, su compañera amablemente me ha presentado, ahí estoy. Soy especialista en enfermedades infecciosas, tengo una maestría en epidemiología clínica y bioestadística por la Universidad Científica del Sur, soy docente investigador también de RENACID categoría 2. Soy editor en jefe de la revista Microbes, Infection and Chemotherapy. Es una revista peruana, es una revista de la Universidad Emilio Galzán, donde yo soy docente y aquí soy editor en jefe, ¿no? Además, también soy editor asociado de algunas otras revistas, BMC Infectious Disease. Soy editor asociado también en Frontiers in Tropical Disease. Soy miembro del comité editorial en la revista Plus One. Peruanos que qué Soy... concha de su madre. Qué oh, barbaridad. Hay una leyenda, no, los peruanos cocinan bien, claro. Hay que contratarlos a todos. Soy editor revisor también en Anales de Microbiología Clínica y Antimicrobianos y pertenezco al comité consultivo de la revista Tropical Medicine and Infectious Disease, ¿no? Entonces, tengo un poquito de experiencia en lo que es la publicación científica, estoy bastante eh, relacionado con esto y también con los aspectos editoriales, ¿no? En las revistas en las cuales en dos de ellas yo soy el que manejo, el que defino todo lo que son los cuadros de publicaciones que se envían, ¿no? Se envía a revisión y finalmente se decide qué es lo que va a pasar con los manuscritos enviados, ¿no? Y muchas veces también hemos tenido que rechazar trabajos y dentro de ellos son los casos clínicos, ¿no? Entonces, ¿qué es un reporte de caso clínico? Seguramente ya lo han visto en la clase pasada, pero vamos a recordar que es la presentación comentada de una situación sanitaria de un paciente. Eso es un reporte de caso y un grupo de pacientes, ¿no? O una serie de casos, que es mostrada a modo de ejemplo individual de un fenómeno más o menos general. Entonces, es la presentación que nosotros hacemos de un caso que ha sido relevante e interesante en el desarrollo de nuestra práctica clínica, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de reportes de casos, ¿no? En todas ellas estoy yo, por supuesto, no podría hablar yo de lo que es un reporte de casos si nunca he publicado un reporte de caso. Pero como lo hemos visto, casi todos nosotros, todos los que hacemos investigación, todos los que hemos desarrollado algún tipo de publicación, hemos empezado publicando casos clínicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, este caso era bastante interesante, un adulto joven, que no es, con una anemia severa de 2,3 de hemoglobina,
que tenía una infestación severa por uncinarias, ¿no? Entonces, el paciente llegó a nuestro hospital, lo tratamos, desarrollamos el proceso diagnóstico y al ser una anemia tan importante en un adulto que normalmente, ¿no? En quienes se dan los procesos anémicos, más es en niños, ¿no? Entonces, este era un adulto joven, entonces fue interesante para nosotros y también lo fue para la revista que nos aceptó. Este es otro caso bastante interesante. Cualquiera, ¿no? De nosotros hemos visto, hemos desarrollado, hemos visto en las emergencias o en nuestro curso de cirugía, ¿no? Tal vez obstrucciones intestinales por ascaris, ¿no? Entonces, no es algo novedoso, no es algo llamativo presentar una obstrucción intestinal por un ascaris porque está descrita en la bibliografía, está descrita en la literatura. Pero ¿qué pasaba con este paciente? El paciente era un adulto mayor. No había descripciones de obstrucciones intestinales en este grupo de pacientes, ¿no? Entonces, a través de este conocimiento primario del caso, hemos podido presentarlo y también fue publicado, ¿no? Otro, dengue en un neonato. Si nos damos cuenta, hay características importantes que cumplen estos primeros tres casos, ¿no? Que son en grupos específicos de edades, ¿no? Si bien es cierto, presentar dengue como caso clínico no es para nada interesante, relevante y por supuesto, ninguna revista nos va a publicar. Sin embargo, dengue en un grupo específico como son los neonatos, que recuerden son hasta 29 días, ¿no? Hasta 28 días, entonces, en este grupo que tengamos nosotros un diagnóstico de dengue, entonces ya lo hace interesante y por lo mismo también fue publicado. Entonces, no necesariamente tiene que ser una infección completa o un proceso o una patología completamente rara, ¿no? Si nos damos cuenta, la anemia severa o una anemia por uncinarias es bastante frecuente, sobre todo en áreas tropicales. Una obstrucción intestinal por ascaris también, de hecho, creo que todos hemos tenido conocimiento, hemos visto algún caso. Dengue, ni qué decir, ¿no? Sin embargo, los grupos de edades de este tipo de situaciones la hicieron interesante y por lo tanto publicable por las revistas, ¿no? Ahora, también puede ser la presencia de una situación infrecuente, ¿no? O la reacción adversa ante un medicamento. Y esto lo publicamos, un síndrome de Steven-Johnson en un paciente con una infección por dengue, ¿no? Entonces, el Steven-Johnson, si bien es cierto, no es una enfermedad muy frecuente que digamos, pero por sí misma no es relevante para ser publicada. Sin embargo, si nosotros encontramos que este paciente tenía una infección por dengue, entonces, revisando la literatura que nos encontramos, que no era muy frecuente esta asociación, esta etiología, entonces la preparamos, la enviamos y a la revista le pareció interesante y fue publicada. Entonces, y aquí lo relevante fue que lo hicimos junto, bueno, en casi todos han estado alumnos, ¿no? Sin embargo, este caso específicamente fue realizado como parte de un curso, ¿no? El curso se desarrolló en una universidad y los alumnos, al tener ya la obligación, porque muchas veces la investigación es más por una pasión que nos nace, ¿sí? Sin embargo, esta universidad decidió crear ese curso y bueno, este es un fruto de eso, ¿no? También podemos observar reacciones exitosas o tratamientos exitosos, ¿no? En este caso, el paciente fue el primer implante coclear exitoso en Latinoamérica después de una ototoxicidad severa inducida por aminoglicosidos, ¿no? En un paciente con una tuberculosis extensamente resistente. Entonces, si nos damos cuenta, hay bastante relevancia en este caso, porque fue un paciente que desarrolló ototoxicidad severa, ¿no? O sea, una sordera severa, pero el paciente se le hizo un implante coclear y volvió a recuperar las funciones. Entonces,
Esto fue bastante interesante para nosotros, lo preparamos y se mandó a una revista y por supuesto fue publicado. O presentaciones inusuales, ¿no? Si bien es cierto, el linfoma no Hodgkin es una patología bastante frecuente, sobre todo en niños. Sin embargo, su presentación anormal, en este caso se presentó como un quilotórax, ¿no? La presencia de líquido linfático dentro del tórax. Entonces, esto no es lo normal, no es la presentación usual que desarrolla la enfermedad de Hodgkin. Entonces, también fue interesante y por lo tanto lo mandamos a la revista y bueno, fue publicado. Y esto que hemos visto mucho nosotros, ¿no? Que hemos desarrollado, que hemos padecido la pandemia pasada por el COVID, ¿no? Como era una enfermedad completamente nueva, habían muchas cosas que se desconocían, ¿no? Recuerdo que una de las primeras reportes de casos de la enfermedad fue la presencia, ¿no? de ageusia y anosmia, ¿no? Los pacientes dejaban de oler y de sentir los sabores, no era algo frecuente en las infecciones respiratorias, pero al ser una enfermedad bastante frecuente, se dice que afectó a más de 150 millones de personas, ¿no? Entonces, al ya ser una enfermedad muy frecuente, se empezaron a ver cosas que normalmente no se ven en las enfermedades, ¿no? Al haber una mayor cantidad de casos, vamos a encontrar situaciones anómalos, situaciones raras, y más aún con esta enfermedad que era completamente nueva, ¿no? Y una de esas situaciones que se desconocía, que no sabíamos si era posible o no, era la reinfección, ¿no? Es decir, una persona que había sufrido de COVID que vuelva a infectarse. Ahora, por ejemplo, ahora ya pues sabemos que esto es relativamente frecuente, ¿no? Hay varias cepas, hay varias clados de lo que es el COVID y por lo tanto puede haber reinfecciones, ¿no? Pero en los momentos iniciales no se desconocía completamente esta situación. ¿Y cómo es que se empieza a plantear estas situaciones? A través del reporte de casos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Tuvimos un paciente que fue confirmado en ambas situaciones, el primer y el segundo episodio de COVID, y por lo tanto lo mandamos, ¿no? La revista casi en cuestión de un par de semanas nomás lo publicó porque en ese tiempo era importante dar a conocer las situaciones que se presentaban. Y así fue como nosotros pudimos publicar también este tipo de reportes, ¿no? Entonces, los reportes de casos clínicos son una, un tipo de publicación también que necesitamos nosotros conocer y ser capaces de desarrollar este tipo de publicaciones. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener casos raros, casos interesantes, casos infrecuentes, ¿no? Que lo vamos a ver, pasamos visita, estamos haciendo las historias clínicas, estamos pasando con el doctor, estamos en consultorio y se van a presentar estas patologías, estas situaciones que no son infrecuentes y que pueden ser de relevancia para la revista, ¿no? Ahora, ¿por qué son importantes los casos clínicos? Porque nos va a facilitar el aprendizaje continuo, ¿no? Si ustedes, como estudiantes de medicina, la mayoría de ustedes, ¿no? Pues creo que todos, ¿cómo aprendemos las enfermedades? No es revisando nuestro Harrison y leyéndonos todo. No, no es solamente eso, sino tenemos que ver los pacientes, tenemos que ver si he leído neumonía, tengo que ver pacientes con neumonía, tengo que ver cómo es su radiografía, tengo que conocer cuál es el cuadro clínico, tengo que escucharle, tengo que aprender a reconocer los distintos ruidos, los exámenes auxiliares que se ven en los pacientes, ¿no? Hemogramas, agas, etcétera, ¿no? Y todo eso, la lectura previa o la lectura posterior y los pases de visita, la interacción con el paciente hace que nuestro aprendizaje sea muchísimo mejor, ¿no? Ahora, si un alumno solamente va y está todo el día metido en el hospital aprendiendo, aprendiendo y no lee acerca de los casos, no va a aprender. Igual que la otra persona que solo se dedica a leer su Harrison
y no ve casos, tampoco va a aprender. Entonces, aquí es la relevancia, la importancia de por qué son necesarios los casos clínicos en la publicación académica. Ahora, los casos clínicos no se van a acabar. Sí, hay algunas revistas que han empezado a limitar la publicación de los casos. De hecho, hay algunas que mencionan directamente que no aceptan reportes de casos. Sí, los hay. Sí, como vemos en la figura, tiene el nivel más bajo de evidencia científica, por supuesto. No vamos a nosotros querer inferir una situación a partir de un caso clínico. Sí, eso es cierto, pero nos van a ayudar a comprender cómo es el desarrollo de una enfermedad en un paciente típico o atípico, cómo se presenta anormalmente o cómo puede también estar. Y eso hace que nosotros estemos más atentos a las situaciones que podrían presentarse en nuestra práctica diaria. Entonces, los reportes de casos, los casos clínicos son importantes, son relevantes para nuestro desarrollo profesional. Nosotros no podemos simplemente decir, no, los casos clínicos no me importan, pero sí hacemos cada día, hacemos el aprendizaje a través de los casos, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de ellos no son publicables, por supuesto, pero sí nos ayudan a comprender la patología. Y los reportes de casos nos ayudan a comprender situaciones que no son frecuentes, pero que pueden darse en la persona, en los pacientes, en el continuo aprendizaje, la interacción con ellos, ¿no? Entonces, los casos clínicos siempre van a ser importantes, ¿no? Porque nos van a ayudar también a conocer cómo en otras situaciones, en otras realidades, se han tratado los casos clínicos, ¿no? Los casos interesantes, relevantes o de dificultad diagnóstica. Ahora, si bien es cierto, pertenecen a la base de la pirámide de la evidencia, muchas enfermedades que hoy conocemos, muchas patologías, situaciones, cuadros que hoy día conocemos, se presentaron inicialmente como reportes de casos, ¿no? Por ejemplo, es bueno, a la pantalla, al lado izquierdo inferior, vemos la primera presentación de la descripción de un caso de Parkinson, hecha por James Parkinson. Por eso es que la enfermedad lleva su nombre, porque él fue quien describió una serie de casos. Presentó un reporte de casos de 5 pacientes, una serie de casos, y a través de esa descripción inicial de la enfermedad, posteriormente todos empezaron a conocer que esta enfermedad existía, ¿no? Ahora, por ejemplo, hacer un reporte de caso de una enfermedad de Parkinson no tiene relevancia, no es importante, pero cuando lo reconocieron por primera vez por este colega James Parkinson, sí fue interesante, fue relevante, y este inicio como un reporte de serie de casos fue la piedra básica, la piedra basal, la piedra angular, se llama, ¿no? Para que se desarrolle todo el conocimiento de la enfermedad. Ahora, por ejemplo, conocemos lo que es el Helicobacter pylori, ¿no? Como un agente importante en el desarrollo de gastritis y a futuro también algunos tipos de neoplasia gástrica. Sin embargo, no se conocía que existía un microorganismo en un lugar tan inhóspito como el estómago con su acidez. Y fue así que Marshall y Warren describieron una serie de casos describiendo un bacilo no identificado en el estómago de pacientes que sufrían gastritis y úlceras pépticas. Ahora, por supuesto, todos conocemos el Helicobacter pylori, reconocemos su relevancia, su importancia, pero también fue descrito inicialmente como un reporte de caso. Los otros dos reportes que vemos son reportes de la enfermedad por VIH. Y recuerden que inició en los años 83, 84. Y en la parte inferior derecha se presentó el caso de un paciente que tenía
presencia de una linfadenopatía asociada a un virus. No conocían el virus, solamente habían visto que había partículas virales en las muestras. Era un paciente hemofílico que por su misma enfermedad recibía transfusiones continuas de sangre y así se infectó con la enfermedad y desarrolló el proceso de la infección. No se conocía el virus, se vio que había partículas, no se conocía qué era, pero allí se reportaron el primer caso, ¿no? Uno de los primeros casos. Y en la parte superior izquierda vemos la descripción de 4 pacientes con neumonía por neumocistis, ¿no? En una ciudad específica, con pacientes de prácticas sexuales tipo HCH, pacientes homosexuales, que tenían estas características. Todos tenían infección por neumocistosis. Entonces, la revista de los CDC publicó esto como una alerta y así fue como se inició el descubrimiento de la enfermedad. Ahora todos conocemos la enfermedad, conocemos la patología, tratamos y todo, pero inicialmente fue reconocida a través de reportes de casos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener en cuenta antes de empezar a trabajar, antes de pensar en hacer un reporte de casos? Lo primero es darnos cuenta si vale la pena trabajar en el caso clínico y si ésta tiene alguna posibilidad de ser publicada. En general, lo que nosotros tenemos que reconocer es que un caso clínico, un reporte de caso, merece ser publicado cuando constituye una novedad o una rareza, algo que no es frecuente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un caso, ¿no? De una enfermedad rara, eh, pero esta enfermedad ya es reconocida, ya tiene nombre, ya tiene sus características, ya tiene todo. Por más de que sea una enfermedad rara, no es publicable. ¿Por qué? Porque tiene todas las características que se describen en, en la descripción de la enfermedad, ¿no? Esto me pasó, por ejemplo, con un par de alumnos que me presentaron una enfermedad huérfana, ¿no? Una de esas enfermedades donde hay una mutación específica, y hace que el paciente sufra algunas características específicas. Entonces me dijeron, doctor, tenemos esto, es una enfermedad súper rara, su frecuencia bien rara, ¿no? Por supuesto, rara. Pero, ¿qué tenía de relevancia? Nada. Tenía las mismas características que se describen en los libros. Se reconoció a través del, de la evaluación del cromosómica del paciente. Entonces hicieron la evaluación genética, salió y dijeron, esto es tal, esto es tal. El paciente tenía las mismas características que ya estaban descritas. Entonces, a pesar de ser raro, a pesar de no ser frecuente esta enfermedad, no tenía ninguna característica de ser publicado. ¿Por qué? Porque seguía el mismo patrón de lo que ya se conocemos. Entonces, lo primero, tenemos que considerar que la patología, en primer lugar, no ha sido descrita anteriormente, ¿no? O cuya incidencia es extremadamente rara a escala local, nacional o mundial. Por ejemplo, no sé, encontramos un paciente con una eh, enfermedad espongiforme bovina, ¿no? La llamada enfermedad de las vacas locas. Si nosotros estamos en Reino Unido, ¿no? O en Europa y tenemos este paciente, ¿esta enfermedad ha sido descrita en esos países? Sí, se conoce, se sabe. A pesar de que la incidencia es extremadamente rara, no es publicable. Pero si este mismo paciente este, lo encontramos en nuestro país, ¿no? Entonces, esto sí es relevante. ¿Por qué? Porque en nuestro país no ha sido descrita. Y más aún si es un paciente que nunca ha viajado, que nunca ha ido a la zona considerada epidémica de la enfermedad, ¿no? Entonces,
Allí sí es diferente. Miren, es el mismo paciente, es la misma característica, pero la localización es diferente. Entonces, esa localización diferente hace que la enfermedad pueda ser relevante, pueda ser publicada. O una forma atípica de una enfermedad. Entonces, tenemos lo que habíamos visto, ¿no? Un paciente con dengue y el paciente me desarrolla Guillain-Barré. Ya. ¿El Guillain-Barré se ha asociado con dengue? No es muy frecuente con dengue. No hay reportes de casos con dengue. Ah, ya. Entonces, el dengue ha desarrollado una asociación o un síndrome de Guillain-Barré, entonces es una forma atípica de la enfermedad, ¿no? Entonces, sí, es publicable. Un momentito. Muy bien. Entonces, o también asociación infrecuente de dos patologías. Por ejemplo, esto fue muy relevante en la enfermedad del COVID, cuando nosotros estábamos presentando o en plena pandemia del COVID. Entonces, había asociaciones de COVID, o sea, pacientes con COVID que tenían otra enfermedad, por ejemplo, dengue, leptospirosis, leishmania, ¿no? Entonces, dos enfermedades que coexistían en un mismo paciente. Esto de por sí no es relevante, ¿no? Porque al ser una enfermedad muy frecuente, ambas frecuentes, ¿no? Dengue muy frecuente, COVID muy frecuente, que una persona tenga las dos patologías coincidentemente va a ser relativamente esperable, ¿no? Sin embargo, al principio de la enfermedad no se conocía nada y se publicó casi de todo, ¿no? Sin embargo, después fuimos comprendiendo la situación de esta, ¿no? Estas asociaciones me ha tocado ver en las revistas en las cuales trabajo, ¿no? En la cual presentan una enfermedad genética y que ha tenido COVID. Pues es esperable eso, ¿no? No tiene nada de relevancia. No ayuda a comprender ninguna de las dos patologías, simplemente están coexistiendo en un paciente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos determinar si esta es una asociación adecuada? Si una está relacionada a otra. Por ejemplo, en caso de COVID y dengue, que el paciente con dengue haya fallecido, ¿no? A pesar de tener una enfermedad leve. Ah, ya, esto sí. ¿Por qué? Porque estas patologías se han asociado, se han correlacionado entre ellas, entonces los resultados han sido diferentes y por lo tanto sí es interesante. Por supuesto, cuando encontramos un nuevo agente etiológico, definitivamente esto es completamente publicable. O un hallazgo que aclara la patogénesis de un trastorno. Conocemos cuál es por ejemplo, en esto del Guillain-Barré, volviendo al Guillain-Barré. No se sabe cuál es la situación, cuál es la característica que hace que una enfermedad determinada desarrolle Guillain-Barré. Pero, por ejemplo, si encontramos en un paciente cuál es el desarrollo, cómo se ha producido la segunda enfermedad a partir de la primera, entonces, si logramos nosotros definir eso, entonces esto sí es completamente publicable, ¿no? Ahora, alteraciones de pruebas de laboratorio o de imágenes que no hayan sido descritas anteriormente en una enfermedad concreta, ¿no? Entonces, la presentación inusual de laboratorio o de rayos X, que no hayan sido completamente dilucidadas anteriormente o se hayan presentado en este tipo de pacientes. Entonces, esta es una asociación también. A pesar de ser una prueba de laboratorio, nos va también a ayudar a comprender cómo es que puede salir alterada esta prueba, ¿no? En pacientes
descritos, ¿no? Por ejemplo, esto he tenido la oportunidad de publicarlo. Pacientes que salían positivos a la prueba de VIH habiendo tenido el antecedente de COVID, ¿no? Entonces, paciente, estos son falsos positivos. ¿Por qué se está desarrollando falsos positivos? No lo sabemos, pero está frecuente. Es un paciente que ha salido positivo a una prueba que normalmente no sale, pues, no sale positivo, ¿no? Que tiene una alta especificidad. Entonces, estos cambios, estas alteraciones en los resultados del laboratorio también son importantes para nosotros. Una complicación inusual de una patología, ¿no? Si la patología está desarrollándose y se complica anormalmente, por ejemplo, una enfermedad de Chagas, ¿no? Una enfermedad de Chagas que desarrolla una falla hepática aguda. Ah, ya, entonces esta es una complicación que no se ve en enfermedad de Chagas. Entonces sí tiene que ser publicable, ¿no? Un efecto secundario no conocido o muy infrecuente de un medicamento o de otro tipo de intervención. También, si el paciente desarrolla algo que no es normal, que no es frecuente a la administración de un medicamento o de una terapéutica, también es publicable. ¿Por qué? Porque es importante, porque pone en relevancia que este medicamento o esta terapéutica puede desarrollar estas complicaciones, ¿no? O efectos secundarios. La interacción no descrita entre fármacos. Han recibido dos fármacos y el paciente desarrolla una hepatitis fulminante. Ah, ya. Sí, esta interacción no se conocía o no era frecuente, entonces también es publicable. O cuando desarrollamos una prueba diagnóstica o una intervención terapéutica innovadora. Por ejemplo, esto van a leer algunos ahora, seguramente, si es que alguno tiene interés, en lo que son las nuevas pruebas moleculares, ¿no? Metagenómica se llama, en la cual ya no determinas el ADN, sino genes específicos, ¿ya? Entonces, hay reportes de casos cada vez de enfermedades que no se diagnostican con las pruebas normales y cuando utilizan la metagenómica encuentran el germen. Entonces, esto es publicable también. Lo segundo, una vez que ya hemos determinado que este caso es interesante, es relevante, puede ser publicable, lo segundo que tenemos que hacer es tener el consentimiento informado del paciente. Y si el paciente no es hábil o no tiene la capacidad de firmar, buscar a sus familiares, ¿no? Alguien que tenga la capacidad de firmar. ¿Por qué es importante? Porque la mayoría de revistas, si no todas, siempre piden el consentimiento informado. Saber que el paciente está de acuerdo en publicar su caso, en saber que el paciente conoce que su información, que su caso va a ser publicado, ¿no? Entonces, para esto nosotros tenemos que conversar con el paciente o conversar con el médico tratante para que podamos obtener nosotros el consentimiento. Aquí el paciente tiene que conocer todo lo que va a ser relacionado con su caso y la intención que tenemos de publicar su caso con fines académicos y sin interés económico alguno. Esto hay que hacerlo, dejarlo bien claro, porque algunos pacientes pueden pensar que porque su caso es publicado en una revista, va a recibir algún rédito económico. No, eso no. Y muchas veces nosotros mismos tenemos que pagar, pero y hacerle saber que sus datos de identificación no van a ser publicados, ¿no? Sus nombres, DNIs o ficha de historia clínica, nada que pueda ser eh, visible su nombre, no nada que pueda ayudar a reconocerlo a él, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que tener este consentimiento informado, que el paciente o sus familiares, que son los tutores legales, conozcan que esta situación, que su caso va a ser publicado con fines académicos en una revista científica. Entonces, a veces nos emocionamos tanto, ¿no? Con esto, obtenemos todos los datos, lo mandamos a la revista y nos rechazan.
por favor, envíe consentimiento informado. Rechaza, rechaza, rechaza. Y el caso que podría haber sido interesante termina no siendo publicado porque no hemos logrado nosotros obtener este consentimiento. Una vez que ya tenemos el consentimiento, sabemos que el caso es relevante, lo que tenemos que hacer es empaparnos todo lo que podamos de la patología a presentarse. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a reconocer cómo es la enfermedad, cómo se produce y qué de relevancia tiene, ¿no? Entonces vamos, revisamos en nuestras bases de datos, buscamos en PubMed, buscamos en Scopus, un listado de las publicaciones para poder comprenderlas, ¿no? Entonces aquí empezamos a leer los resúmenes, los leemos bien, detenidamente, para saber cuáles son relevantes para nuestro caso y cuáles no nos van a ayudar mucho, ¿no? Entonces, una vez que tenemos los artículos en resumen, vamos a leer y buscar los textos completos. Al hacer esto, es importante que nosotros hagamos fichas resúmenes o guardemos de dónde hemos encontrado la información, porque muchas veces leemos tantos artículos, tantas revistas, que te acuerdas, dices, este paciente, mi paciente ha tenido elevación de las transaminasas. Esto también se presentó en un paciente que leí también en otro caso clínico. ¿En cuál ha sido? Has leído como 10 casos clínicos. Ay, no sé. Entonces, otra vez a volver a leer es tiempo perdido, ¿no? ¿En cuál encontraste para que hagas tu discusión? ¿En cuál estaba hipertransaminasemia? Buscas, buscas y recién lo encuentras, pero ahí has perdido un poco de tiempo, ¿no? Entonces, es importante que cuando hacemos la revisión del tema, los datos relevantes los apuntemos y sepamos de qué artículo o de qué trabajo viene, ¿no? Esta parte de revisar el tema y eh, de empaparnos de todo lo que concierne al caso clínico es la parte que requiere mayor tiempo y tal vez esfuerzo, ¿no? Porque necesitamos nosotros conocer todo lo relacionado a la enfermedad. Pero si hacemos concienzudamente, hacemos correctamente esta parte, nos va a ayudar muchísimo, porque cuando vayamos ya en el proceso de redacción, el caso o la redacción va a fluir. ¿Por qué? Porque ya somos expertos en el tema, ¿no? Y también nos va a ayudar a poder obtener algunos datos adicionales si es que todavía está disponible, ¿no? Que es el siguiente paso. Si aún tenemos contacto con el paciente, tenemos que buscar toda la información relevante al caso, ¿no? Tenemos que buscar si tenemos todavía el contacto con el paciente, preguntarle antecedentes, incidir cómo fue el relato y preguntarle también acerca de la apreciación del paciente. Cuando veamos las guías CARE, vamos a ver que esta es una parte importante en el desarrollo de los casos clínicos. Ahora bien, sí, la mayoría de revistas no la pide, pero en caso tengamos revistas que la piden, vamos a tener ese dato, ¿no? No, cuando la revista nos pide, por favor, agregue apreciación del paciente. Ah, ya. ¿Y dónde está? Nunca le hicimos, nunca le preguntamos, nunca le hablamos acerca de cómo se sentía con su enfermedad, qué es lo que le molestaba o qué es lo que esperaba, ¿no? Nada. Entonces, en este paso, antes del desarrollo de la redacción, nosotros tenemos que buscar todas esas informaciones relevantes. Revisamos nuevamente la historia clínica y verificamos que tenemos todos los datos, ¿no? Que todos nuestros datos están allí, apuntados, que tenemos todos los datos necesarios para poder, desarrollar la redacción del caso. Entonces, otra cosa, también tomar fotografías de todo aquello que pudiésemos necesitar, radiografías, tomografías, tener sus exámenes auxiliares también, tenerlo a la mano. Porque, ¿qué pasa? Estamos desarrollando el caso y justo necesitamos este dato. No lo tenemos. Tenemos que volver al hospital, volver a buscar la historia si tenemos facilidad. Si no tenemos facilidad, volver a pedir permiso, convencer a los del archivo de historias que nos dejen, que nos presten un rato la historia. Es un problema. Por eso, mejor es que tengamos toda la información relevante, importante, o incluso aquello que pudiese no ser relevante, pero que después podrían pedirnos, ¿no? Entonces,
tratar de tener todo lo necesario de nuestro paciente y por lo mismo conseguir todos los resultados importantes al caso clínico. Si el paciente tuvo resultados de anatomía patológica que nosotros no teníamos al momento del caso, tratemos de buscar, tratemos de conseguir, busquemos en los archivos de historias, estemos atentos a cuando salen los resultados, ¿no? O si hemos enviado a otra institución, ¿no? Por ejemplo, esto es bastante frecuente en MINSA, se envía al INS para que nos digan qué resultados ha salido, ¿no? Por ejemplo, en dengue, ¿no? Si estamos haciendo un caso clínico de dengue, lo han enviado al INS para saber qué tipo de cepa es, qué tipo de dengue es, dengue uno 2 3 4, ¿no? Entonces, esto es relevante y tenemos que nosotros estar atentos a toda esta situación. Una vez que ya tenemos todo eso, tenemos que definir la revista más apropiada para postular el informe de caso. Doctor, pero si todavía no he desarrollado ninguna lectura, es importante tener ya enfocado a qué revista queremos enviarlo. Va a ser una revista nacional, va a ser una revista internacional, ¿no? Todo eso tengo que considerar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la mayoría de las recomendaciones, de las instrucciones de las revistas son semejantes, hay algunas que tienen características particulares y nosotros tenemos que conocer eso para saber cómo voy a ir desarrollando en la redacción de mi caso. Hay revistas que te piden un limitado número de palabras, por ejemplo, mil palabras, y yo me estoy explayando demasiado. Entonces, no. O hay revistas que te piden 10 referencias bibliográficas. Entonces, ¿cómo hago? Si yo no tengo en cuenta, solamente me dedico a redactar y de ahí ya busco una revista específica, voy a tener menos chance, ¿no? Porque una revista te pide esto, otra revista te pide lo otro, ¿no? Entonces voy a tener que estar ajustando constantemente mi caso cuando pude haberme dedicado a hacerlo en una revista específica, una revista que sé que tengo más posibilidades y poderlo publicar, ¿no? Ahora, sí es cierto, si nos rechazan, tengo que buscar otra revista y hacer un nuevo proceso de redacción. Sí, pero cuando estás enfocado en determinada revista, normalmente este, tienes lo necesario, ¿no? Para poder hacerlo. Por ejemplo, si me pide mil palabras como máximo y yo me he basado en esa revista, si voy a otra revista, la otra me puede pedir 1500. Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a subir de palabras. Suficiente con 1000, si está todo bien descrito, suficiente con 1000. Pero ¿qué pasa si yo he hecho 1500, 1700 palabras y lo mando a la revista y esta me pide 1000 palabras? Trabajar, acortar, tal vez datos importantes tengo que trabajar, ¿no? Si he hecho dos, tres tablas y la revista solo me permite uno. No, entonces hay que estar enfocados en una revista o un grupo de revistas específicas en la cual voy a trabajar, ¿no? Para no tener que estar haciendo demasiado esfuerzo después. Entonces, todo esto es importante para que yo finalmente pueda lograr lo que es la publicación del caso clínico. Y finalmente quiero terminar mencionando, ¿no? Esta frase de Alan Webb que dice, buenas cosas pasarán cuando tú las buscas, cuando vas por ellas, ¿no? Sí, a veces tenemos suerte de que nos toca un caso específico, ¿no? Un caso relevante, súper raro para publicar. Pero normalmente, si nosotros estamos atentos, podemos darnos cuenta de casos que para la mayoría de personas no es relevante, ¿no? Pero si tú te das cuenta, estás en búsqueda de eso, vas a poder encontrarlo con mayor facilidad que esperar a que te toque, a que venga hacia ti un caso perfecto para publicar, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No sé si hay preguntas, hay dudas, sugerencias, quejas, también acepto. Sí, Marcela, tu audio.
Sí, Marcela, ¿escribes? O no se puede hablar, dice. Doctor, buenas noches. Quiero consultarle, por ejemplo, para el compromiso, para hacer, ¿cómo se llama? Para, para pedir permiso al paciente, exactamente cómo deberíamos pedirle, decirle qué tipo de datos, o sea, cómo, cómo le diría al paciente que va a ser presentado el caso clínico para que nos dé su consentimiento. Esa es la parte que no logro comprender. Claro, lo primero para nosotros, bueno, para ustedes que son estudiantes, es tratar de conversar con el médico tratante o un médico asistente que tenga la capacidad, la capacidad legal de poder hacer ese contacto con el paciente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que decirle al paciente? Bueno, explicarle la importancia de su caso para otras situaciones o para otras enfermedades o para otros casos o para otros pacientes que se puedan beneficiar de la publicación de su caso, ¿no? Eso en primer lugar. Lo segundo, que no va a haber ninguna identificación del paciente, o sea, que cualquier persona que lea este caso no va a reconocer que es justamente esa persona, porque esto es lo que muchos pacientes que tienen la capacidad de decidir tienen en contra, ¿no? Que no me van a saber que soy yo o van a reconocer que soy, que mis familiares, mis amigos, las personas que no quiero que sepan van a poder verme. Y no, no se tiene que, se le tiene que avisar, se le tiene que insistir en que no va a ser posible su reconocimiento por cualquier otra persona, ¿no? Y en cuanto a qué exactamente debe estar en el formato, hay ejemplos en internet, pero básicamente lo que el paciente o lo que tiene que estar escrito en el consentimiento es que el paciente da su conformidad con la publicación del caso para fines académicos y que ninguna de sus partes hará el reconocimiento de la persona, ¿no? Entonces, eso, lo que hemos visto, eso tiene que estar reflejado en el documento. La firma, huella, y es suficiente, no hay que notariarla ni nada de eso. Consentimiento informado y ahí tiene que estar la firma de quien está recolectando los datos. No sé si ha respondido. Sí, gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias, María. Hay muchas revistas, hay muchísimas revistas, ¿no? Y cada una especializada en algo. Hay revistas generales, hay revistas especializadas, hay revistas incluso que son específicas, que solo publican casos clínicos. También las hay. Entonces, ¿cómo escoger la mejor revista para mi caso? De acuerdo al tema que estoy desarrollando. Si es un tema específico, por ejemplo, no sé, lo que habíamos visto, ¿no? Dengue en un grupo específico de un neonato. A dónde me tengo que dirigir? Es a una revista especializada en enfermedades infecciosas, ¿no? O en salud pública. Si tengo un caso de una presentación anormal, ¿no? Un síndrome paraneoplásico de un cáncer de estómago, por decir, ¿no? Entonces, este caso es mucho más dirigido hacia una revista especializada en oncología. Pero, por ejemplo, si tengo el primer reporte de caso de una leishmaniasis visceral en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta revista va a una más general y más asociada en Latinoamérica o Perú, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser relevante para los lectores de esa revista. Entonces, más que escoger la mejor revista, la que tiene mejor cuartil, ¿no? Ahora que estamos en eso, la que es la más conocida, la más prestigiosa,
es la que más está asociada a mi caso, la que me va a dar la mayor posibilidad de publicación. Por ejemplo, si nosotros mandamos un caso clínico específico a una revista general, vamos a tener altas posibilidades de rechazo. ¿Por qué? Porque a esa revista general van a enviar muchos casos clínicos, muchos. Entonces, la revista va a escoger cuáles son los que le parecen más convenientes, mejores. Pero si enviamos a una revista especializada en el tema en el cual he desarrollado mi caso clínico, voy a tener un poco más de posibilidades. ¿Por qué? Porque voy a competir con otros casos que son de lo mismo. Entonces, si mi caso es relevante, interesante, va a tener mayor posibilidad de ser publicado. Entonces, siempre escoger revistas especializadas en el tema o que estén más de acuerdo al caso que he desarrollado. A ti, María, muchas gracias. Sí, doctor, creo que ya no hay más preguntas o alguien más del público a ver, antes que se animen. Muchas A gracias. ver, un momento, doctor. Más bien, doctor, agradecerle. Aquí le estoy brindando lo que sería su certificado por ser ponente en este curso, como reiterando de nuevo este agradecimiento, la verdad. Y esperamos contar con usted para próximas oportunidades. Estoy a su disposición y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor realmente. Y sí, ya se le hará llegar el certificado de manera interna, no se preocupe por esa parte. Más bien le comento por parte de nuestra dinámica para su asistencia de los chicos, usted me brindaría una palabra clave. Algo así. Una palabra clave. Ya. COVID. Ya está bien, entonces la palabra clave es COVID. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Muchas gracias, chicos, por su presencia, por la paciencia y espero poder encontrarnos en un futuro. Gracias.